El 2018 se edita A Thousand Crossings, Mil Cruces, de Sally Mann, y es uno de los libros que más esperé. Por varias razones. Una de ellas es que Sally Mann ha sido una de las artistas que más he seguido, que más he tratado de mantener cerca, porque es una de de esos artistas que y colocan su trabajo está inmerso dentro de la experiencia, de ese grupo maravilloso de los Dagatá, de los Sofical, de artistas también bueno, venezolanos poco conocidos como Luis Salmerón, en el que la experiencia es el motor para la creación. Y además esperé muchísimo este libro porque en el 2015 Sophie Salimán, la comunidad con Sophie Cal, Salimán publicó este libro, Hold Still. Y Hold Still es un libro que yo he leído ya 5 o 6 veces completo, más otras veces en porciones. He publicado varias cosas sobre él. Es uno de los libros, en mi opinión, más importantes de fotografía y de arte en general que se han producido desde la perspectiva de un autor. Y desde la perspectiva del autor, el artista, para mí siempre es más valiosa, sin obviamente disminuir la importancia de los teóricos, de los críticos. Siempre el arte tiene mejores respuestas. Y un dato curioso y por el cual decidí revisar ahora Thousand Crossing es porque hace como un par de meses empecé a recibir mensajes, Amazon es muy efectivo en eso, de que había una versión audible, de audiolibro, de Hold Still, bla, bla, bla. Realmente para mí leer cualquier libro en digital es algo absolutamente imposible y un audiolibro me parecía una cosa, digamos, fuera de... Pero bueno, total que acepté la oferta, era gratis, y me descargué el software y mi gran sorpresa era que en Audible, que es el sistema de audiolibro que promocionaban, Hot Steel está leído por Sally Mann. Y les confieso que fue entrar como en la cuarta dimensión del libro. La sutileza, digamos, de la lectura, la emoción, bueno, es acceder a otra dimensión del relato, las pausas, los momentos en que notas que la voz como que se quiebra. Es fabuloso, es verdaderamente fabuloso. Y una de las cosas, cuando leí Hold Still y comenté Hold Still y lo seguiré haciendo, es descubrir cosas fabulosas como cómo fue la transición entre su trabajo con su familia inmediata, sus hijos, después sería su esposo, y el paisaje, que está fabulosamente relatado. Y además, también el capítulo 11 de este libro es para mí, es decir, yo aprendí más sobre paisaje artístico y fotográfico en este capítulo que en todos los tratados que he leído, eso del paisaje del sur, y tiene, por supuesto, esa relación emocional que ella tiene con el sur, y además también esa explicación de que todo comienza en un lugar. Incluso la memoria, hay ciertas teorías psicológicas que no menciona Salimán, pero que yo he estudiado en el que la memoria, o sea, pareciera que uno recuerda fundamentalmente lugares y luego de que cuando, por ejemplo, se encuentra con una persona que le parece la cara conocida y empiezan a decir, yo como que te conozco, cuando llegamos mutuamente a un lugar, fue en tal lugar, una vez que se logra recordar el lugar, todo lo demás es como más sencillo. Entonces, el lugar es sumamente importante, el sitio, el lugar. Y ella hace en este capítulo, por supuesto, una reflexión sobre lo importante que fue el lugar donde decidieron vivir, la granja donde estaban, el sur de los Estados Unidos, etcétera. Y además de qué manera se encontró con ciertas fotografías, y bueno, esta fotografía en particular para mí ha significado mucho, guiado parte de los procesos de creación. De otra manera, por supuesto, pero ha sido muy influyente. Entonces, este libro eh,
luego de leerlo por primera vez, decía, hay algo que viene después de esto, y efectivamente, lo que vino después de esto fue A Thousand Crossing. Entonces, este libro es como el sustento de este otro. Vamos a, de manera literal, utilizarlo también como sustento porque hay un poco de reflejo y si lo subimos, creo que se va a ver mejor. A Thousand Crossing, entonces, es un recorrido de los 40 años esto es 2018, 40 años de trabajo de Sally Mann. Comienza, por supuesto, con esta imagen del vestido de Easter de su hija. Y una de las... el libro es extremadamente denso, es fabuloso. Uno de los ensayos, bueno, ya habíamos conocido a Sarah Greenaw, ya se la había mencionado en otro libro. Hace este ensayo sobre Sally Mann y la Oda al Sur, que es como un recuento desde el año 69 hasta el 2017 de su trabajo, ubicado fundamentalmente en el sur de los Estados Unidos. Y es un recorrido que, claro, une la obra de Faulkner, la obra de Pound, las influencias que ella misma confiesa de Rilke, Merwin, Whitman, muchos ubicados en la literatura, la relación particular con su familia y después las visiones, ¿no?, de lo que conseguía en esos lugares que no estaban en otros y lo que de alguna manera se convertían en anclajes afectivos, ¿sí? Otra cosa interesantísima de cómo se desarrolla este ensayo es la manera, y siempre uno agradece eso, en cómo se establecen los vínculos, las analogías, las conexiones con las influencias. Entonces, en este caso, entre Nancy Rexroth y Sally Mann, o entre Sally Mann y Alfred Stieglitz, ¿sí? Bueno, Renoir, por supuesto, vamos a un poco más. Y uno descubre ciertas coincidencias fabulosas. Cuando yo vi esto, realmente me sentí que no estaba tan perdido. Este es Gertrude Cassivier, y Gertrude Cassivier es una de las autoras, a mi juicio, injustamente menos estudiada. Pero en mi taller de fotografía, de historia de la fotografía, perdón, Gertrude Cassivier, yo la estudio en la segunda clase porque me parece absolutamente fundamental. Bueno, aquí está Gertrude Cassivier. El libro entonces discurre entre digamos, la manera en la que ella fue progresivamente descubriendo la importancia del lugar, y entonces pone en contexto nuevamente su trabajo sobre la familia, que recuerdan, seguramente conocen el libro de Familia Inmediata, que bueno, generó también un montón de controversia, etc. Y de qué manera, entonces, aquí está puesto de otra forma, de qué manera ese trabajo era consecuencia del lugar y de la forma en la que vivían en ese lugar, y de cómo se sentían aislados, sí, pero más bien protegidos, que no sentían que eso que estaba sucediendo pudiera de alguna manera ser controversial o ofensivo para el exterior, ¿no? Ahí, la selección que está aquí también es bastante curiosa, ¿okay? No es ni la secuencia, ni las... hay algunas que no están ni siquiera en la selección de Familia Inmediata. Como esto está en video, ustedes lo pueden detener. Emmett, a mí siempre me ha parecido... las fotografías de Emmett para mí son de su hijo, son de los más fuertes, ¿no? También en que me parece que en el momento en el que ella desarrolló su trabajo, Emmett es el que está quizás más consciente, ¿no?, de lo que ahí está sucediendo, y siento que el trabajo que hace con Emmett es como más un trabajo a dúo, o sea que es quizás el que más contribuye en los retratos, ¿no?
nos encontramos con esto, con fotografías a color no inicialmente publicadas. Esta, particularmente de Emmet, verla a color es muy diferente, ¿verdad? O esta de Virginia también. Cuando me refería a esa relación del retratado y el que retrata, este es un ejemplo, ¿no? O sea, varios días yendo aquí, ella cuenta en Hold Still, lo cuenta muy bien, uno tras otro, y este fue finalmente la fotografía que quedó y Emmet estaba prácticamente congelado en este. Y una de las cosas que buscaba Sally Mann en esta imagen era precisamente esta B acá, y la manera en la que se generaba esta simetría. O sea, es decir, había algo, por supuesto, en Emmet que no era su hijo en la fotografía, y ella lo aclara muy bien. O sea, esos no eran mis hijos, eran simplemente criaturas hermosas que fotografiaban el lugar en el que vivíamos, y yo no era su madre para ellos en ese momento, era alguien que estaba haciendo ese trabajo y lo estábamos haciendo juntos. Y de qué manera el paisaje, sin el lugar, sin el paisaje, esta imagen no tendría sentido, ¿no? Muy curioso cómo hace esa selección, pero extremadamente importante para entender ese concepto. Además de cómo esto terminan siendo construcciones. Y olvidé decirlo, pero así de esa manera comienza el Hold Still. Comienza con una cita súper lúcida, ¿no? de Auden. La traducción sería algo así como: los ojos fijos del cuervo y el ojo cándido de la cámara miran tan honestamente como pueden, pero mienten. Es decir, al final esto no es ninguna verdad, esto es una construcción, es una mentira, ¿no? Es algo que desarrollamos porque lo vemos así, o porque nuestra necesidad expresiva nos lleva a producirlo así. La siguiente sección es la sección, para mí más importante, la sección sobre The Land, ¿no? Que bueno, la traducción literal de la tierra es extremadamente sosa, significa mucho más que eso, ¿no? El land y el homeland es el lugar donde uno habita, ¿no? Es eso, además que tiene que ver con nosotros y lo que experimentamos en ese lugar. Muchas veces me preguntan, o yo pienso, ¿qué es lo que extraño? O sea, ¿qué extraño de los lugares donde he estado? ¿Qué extraño de Venezuela? Extraño lugares. Y cada vez que se llega a un lugar, o que llega a un lugar, para mí es extremadamente importante entender las imágenes del lugar. Y la fotografía para eso es extremadamente útil. Entonces, en este capítulo sobre la Tierra, ella explora o nos muestra su experiencia sobre Virginia, pero también Luisiana y Mississippi, el sur, con esa estética a la cual ella llega, y esos procedimientos arcaicos también que no solamente son suficientes para ella, sino son los procedimientos adecuados. Porque hay una relación que establece Sally Mann, y es una relación importante de entender, entre el lugar y la historia. Es decir, ese concepto que algunos autores han desarrollado de la memoria de los espacios y la memoria de los lugares. Es decir, que un lugar es como lo estamos viendo en un momento, pero es que ese lugar tiene memoria y ahí ocurrieron cosas a las cuales nosotros no tenemos acceso, pero si miramos con atención y si buscamos ayuda, como puede ser la de la cámara, podemos quizás obtener pistas de lo que ahí sucedió, y de aquellas cosas que no vemos directamente, pero que podemos llegar a percibir, ¿no? Es como especie de aura o memoria de los lugares, ¿no? Las composiciones de Sally Mann son composiciones, bueno, tienen una cierta constante. Hay como siempre como una invitación al recorrido. Hay un cierto juego siempre de simetrías, ¿okay?
Mm, por supuesto, las viñetas tienen que ver con un aspecto, digamos, un técnico de la cámara y los procedimientos revelados utilizados. Eh, los artefactos, por supuesto, y las, eh, entre comillas, deficiencias que pueden haber en las reproducciones forman parte de la semántica de las imágenes. Y esto, digamos, que podemos ver como la ruina o el decaimiento, no es más que también una otra forma de ver eh, la memoria y su pérdida, ¿no? Esta fotografía a mí, y es la portada del libro, siempre me ha matado. Además, la, Deep South, o sea, el sur profundo, eh, sin título, entre paréntesis, stick, es decir, como para tener una manera de llamar a esta imagen que pueda tener, en el caso de ella, múltiples títulos. La experiencia que uno a veces tiene directa de un paisaje, de ver un elemento que puede ser minúsculo, un elemento que puede ser, que puede pasar desapercibido, pero basta con que uno desautomatice la mirada y vea con un poquito más de atención para que se convierta en un elemento clave. Eso es lo que está en imágenes como esta, ¿no? E imágenes como esta que ya se las había mencionado. La manera en la que se encuentra con esta imagen también es fabulosa. O sea, una casa en la que le prestaron para estar durante una semana haciendo una fotografía cerca de la frontera con Luisiana. Eh, eh, Dice que literalmente, o sea, el primer día sale por la parte de atrás de la casa y se encuentra con esto, ¿no? Y entonces, claro, aquí la reflexión no es tanto sobre el árbol, a pesar de que eso es lo que más resonó en mí, pero la reflexión tiene que ver con las huellas del tiempo, qué es lo que aquí sucedió, hipótesis sobre lo que ahí, la mutilación. Este trabajo Deep South es un trabajo, eh, digamos que al cual hay que acceder más con el corazón que con el ojo crítico y técnico, ¿no? Nuevamente lo que les he mencionado sobre la constancia en el tipo de composición, y eso tiene cierto elemento constante, por no llamarlo objetivo, en la aproximación, que hace que sea más sencillo, por decirlo de alguna manera, el entrar en los temas de la fotografía, ¿no? Cuando hay ciertas constantes ya resueltas, ¿no? Sabemos que entonces las diferencias de una a otra es donde debemos buscar los temas, ¿no? Una tumba de concreto. Esto, digamos, acá está también de lo que mencionaba sobre la historia, ¿no? Avanzando a la siguiente sección, de la última medida, ella comienza a hacer trabajos más conectados con sucesos, directamente con sucesos históricos, ¿no? Ya esas hipótesis o de alguna manera intuiciones la llevan a hacer estudios históricos sobre sucesos en zonas particulares, ¿no? No muy lejanas de su hogar, porque siempre ha trabajado de esa manera, ¿no? Entonces esas investigaciones las llevan a trabajar, por ejemplo, o a pedir al FBI acceso a ciertos archivos para ver, digamos, lugares donde han encontrado muertos, o a visitar, como lo hizo, esos lugares que también la CIA y el FBI tienen para colocar cuerpos de personas que no han sido solicitadas, digamos, que sus familiares no han solicitado sus cuerpos. Entonces los colocan en lugares en la Tierra para estudiar de qué manera se degrada un cuerpo una vez muerto en el terreno, y así tener información científica sobre tiempo en el que, digamos,
momento del fallecimiento, horas que han pasado, etcétera. Bueno, esas granjas, entre comillas, de muertos también las estudio, además de los sitios de batallas, como este es el caso, ¿no? Entonces, los battlefields del sur también son estudiados con también esta estética opacada, ¿no? Y en algunos casos también tratando como de ver el terreno y estas especies como de emanaciones, ¿no? El trabajo de Battlefields, por supuesto, hay que verlo y analizarlo en conjunción con los textos y los hechos históricos, ¿no? Black Sun, en este caso. La cantidad de artefactos visuales incluidos que tienen que ver también con la manera en que él se desarrolló el trabajo, porque este trabajo, como otros, ¿no? Pero este en particular se desarrolló yendo al lugar y revelando en su estudio portátil, un estudio portátil que tiene detrás de su camioneta. Entonces, digamos, dice que en muchos lugares la emoción y eso la llevaban a cosas como se derramaban cosas o sacaba, digamos, el vidrio del negativo y entonces entraba polvo, etcétera. Y hay también algunas imágenes acá, esta es una de ellas, en las que hay exposiciones que llegaban a las 2 horas. En este caso la batalla de Cold Harbor. Este trabajo es un trabajo en el que accedemos a otra forma de ver la historia, ¿no? Y como mencionaba antes, en muchos casos el arte tiene mejores respuestas que la ciencia para algunas cosas, ¿no? Aquí, por ejemplo, estas protuberancias, digamos, que hay en el terreno, la insinuación del horizonte, estas largas exposiciones. Es como una contemplación larga de lo que el lugar nos puede decir. Los ensayos son tremendos. El ensayo sobre la Oda al Sur es un ensayo que yo no lo he visto en internet. Voy a ver si lo puedo extraer porque, de verdad, insisto, ese ensayo sobre la Oda al Sur y el capítulo 11 de Hold Still son como el tratado fundamental para mí del paisaje. Ya uno de los capítulos lo dedica a Gigi, y Gigi fue una persona que trabajó en el hogar de Salimán, y la relación que ella estableció con Salimán es muy pertinente con la discusión que ella hoy sobre el tema, digamos, de los afroamericanos y las penurias a las que se han tenido que sobrevivir, ¿no? Y la gran lucha y difícil lucha por sus derechos civiles, ¿no? Entonces la relación que ella mantuvo con Gigi es también establecida en un capítulo completo, ¿no? Que la llevó no solamente a hacerle fotografías, sino también a desarrollar todo un trabajo que tiene cierta relación con la esclavitud, un trabajo de retratos que forman parte de un libro, ¿no? Este es Blackwater, que es derivado precisamente de esa relación que en este caso era de los esclavos y de la familia de Gigi y de lo que ella le contó a Sally, y la tierra, ¿no? Y el agua. Colodiones. El trabajo que hace sobre estos hombres, sobre estos esclavos,
bueno, son realmente hombres negros, ya no son esclavos, son afroamericanos, ya no esclavos. Entonces es la derivación en cuerpo de ese trabajo y este procedimiento forma como casi como una constante en Salimán. Lo mismo hace con su esposo, que sufrió de una atrofia muscular y comenzó a retratarlo. Ronald Steven. Okay. Y la relación con Blackwater. Este libro tiene ya, digamos, 2 años de editado y para mí todavía es un libro a terminar de comprender estas imágenes. Y me llegan particularmente fuerte, igual que la de este cantante. Es también de los lugares que formaban, en este caso, digamos, la relación de este cantante con el origen que es básicamente el gospel y en las iglesias, ¿no? Entonces después la fotografía sobre sobre los templos, ¿no? Todos estos. Este es en Lebanon Baptist, además una imagen que parece profundamente poética. Ahí la parte final, voy a saltar aquí una sección. No ha sido demasiado estudiada, a pesar de que forma parte de un trabajo que terminó en una película, en What Remains, así tal cual se llama la película, se la recomiendo tremendamente, en el que hace un poco el recorrido inicial hasta que llega, y quizás el nudo de la película hasta aquí, que es el trabajo que hace de su esposo Larry. Larry Mann, ella asume el apellido de su esposo, Larry. Además la historia en cómo se conocen es fabulosa, y empieza a retratarlo. Son retratos muy íntimos de el proceso que él está viviendo de atrofia muscular, y es más que una documentación sobre ese proceso, es como una constancia del amor, ¿no? Hay unos retratos en primer plano en son ella, y estos son otros retratos. Allá está ella y Larry, y después aquí está Larry. Esto es realmente conmovedor. Aquí vemos lo que sucede, ¿no?, en su pierna. Y esta cantidad, digamos, de imperfecciones hacen de la fotografía absolutamente perfecta. Esto es absolutamente sin palabras. Me emociona tremendamente. Hay momentos en que uno ve fotografías en las que el fotógrafo pareciera que el único motivo es el afecto, es el amor, y que pareciera estar como tocando, ¿no?, acariciando, tocando el sujeto. Estas fotografías para mí son eso.
En la película, en What Remains, se ve un poco del proceso, levemente, pero no hay como el libro para poderlo entender, ¿no? Además, bueno, quizás una de las pocas manifestaciones artísticas que viven bien en el libro es la fotografía. Y esta en particular. Miren esto. La calidad de la afección. Esto, además, desde en algunos de los trabajos sobre Blackwater, también en Deep South y aquí en el trabajo de What Remains, empieza, digamos, también una cierta constancia en la forma en la que Saliman titula, utilizando citas, básicamente de la literatura y fundamentalmente de la poesía. Entonces, The Quality of the Affection es una porción de un poema de Ezra Pound, ¿no? Donde está la memoria. Y este es Larry. El libro después tiene una serie, digamos, de fabulosas referencias bibliográficas. Bueno, es un libro verdaderamente sensacional. Al final lo que queda, digamos, decir es que es una autora fabulosa. Desde el punto de vista humano, para mí es invalorable. Su trabajo es inmenso. La relación de la fotografía con la experiencia y del arte con la experiencia para mí es una de las cosas que más valoro de Saliman y espero que si no lo han estudiado o lo han estudiado poco, esto pueda motivarlos a que lo hagan muchísimo más porque vale muchísimo la pena.